está grabando. Bueno, pues nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del coloquio. Pues, ahora nuestro invitado es el doctor Jesús Rogelio Pérez Buendía. Él es investigador por México, CONACYT, adscrito de Asmar Mérida desde el 2016. Él estudió la licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y su maestría, bueno, de hecho su tesis ganó el premio Sotero Prieto de la Sociedad Matemática Mexicana. Hizo su maestría en ciencias en el Instituto de Matemáticas de la UNAM y en la Facultad de Ciencias. ¿Qué más? Hizo estudios para el diploma de estudios avanzados en la Universidad Paris 6 en 11. Y hizo su doctorado en la Universidad de Concordia en Montreal. Hizo un estancia postdoctoral en Ciudad de Guanajuato. Bueno, ha impartido docencia en el ITAM, en el TEC de Monterrey, en la Universidad de Anáhuac del Norte, aquí mismo en la facultad, en la Universidad de Concordia, y bueno, su investigación, realiza investigación en geometría algebraica, geometría aritmética, en varias aplicaciones de la geometría algebraica, de la topología, y bueno, hoy nos va a hablar sobre el fundador misterioso de Protégé, el programa de Fontaine y la teoría periódica de Roche. Gracias. Gracias. Nuevamente para mí es un gusto estar nuevamente hablando aquí en el coloquio de y ahora sí el día de hoy sí quería hablar como de un área muy importante de trabajo que es la teoría periódica de Roche y todo lo que está aquí alrededor. Y de hecho, pues quiero aprovechar porque estamos festejando el cumpleaños de Jean-Marc Fontaine, que es uno de los matemáticos más importantes realmente en esta área, que desafortunadamente falleció en el 2019, pero que el 13 de marzo cumpliría, ¿no? Estaría cumpliendo años. Y entonces, pues aprovechando la fecha, decidí hablarles de esto. Y debo decirles que me costó mucho trabajo preparar esta plática porque pues, el trabajo de Fontaine no es un trabajo que sea como muy fácil de explicar. Y pues como es una plática de coloquio, yo siempre trato de hacer las pláticas de coloquio como que lo más accesible posible. Entonces espero no haber una disculpa si no lo logré, porque realmente me costó mucho trabajo y a ver si no me pasé en algunos casos donde de repente muchas ideas ahí medio vagas. ¿Qué? Él estuvo en OCE, de hecho ahorita lo vamos a ver. De hecho yo tengo un aprecio especial por Jean-Marc Fontaine, porque cuando yo llegué a París, él fue mi profesor de teoría de leyes, ¿no? Él me daba clases me enseñó teoría geográfica. Entonces, de hecho yo quería hacer la tesis en algún momento con él, pero antes de conocerlo, ya que lo conocí y que mejor no por nada malo, pero lo que pasa es que, bueno, yo les debo contar que en mi estancia en París yo quedé un poco desilusionado en las matemáticas, porque los matemáticos en París son especialmente especiales, no quiero decirlo aquí, no quiero hablar mal, pero realmente es una situación muy especial y yo no aguanté la situación en París. Entonces yo de hecho mi intención de estar en París era hacer el doctorado originalmente, entonces terminé haciendo el TEA ahí, pedí mi cambio a otra universidad, por así no me lo dio, entonces me regresé a México y ya en México ya no fui luego pero entonces sí, y bueno, uno de los profesores que tuve ahí y con los que más contacto tuve fue con Jean-Marc Fontaine. Y quiso la vida que en Montreal, cuando estuve haciendo mi doctorado en Montreal, pues justamente trabajé sobre teoría periódica de Hodge, que es una de las cosas que están aquí en esta plática, ¿no? Entonces, Jean-Marc Fontaine, su contribución al desarrollo de la geometría aritmética, más particularmente en la comprensión de las representaciones de Galois, es invaluable y ha sido extremadamente influyente en el campo, ¿no? En esta foto, aquí le pongo una foto con todos los grandes ídolos, por un lado es John Tate, y otro es Jean-Marc Fontaine, y ese día yo quería tomar una foto con ellos, pero no me hacían caso, ¿no? Estaban platicando en matemáticas, entonces yo estaba ahí así formado, ¿no? Porque además no era el único, había un montón de gente que estaba en un evento de discurso de teoría de Hodge, y me lo tomado, entonces lo mejor que pude hacer, dije no nos vamos a molestar, y ya. Lamentablemente los dos ya murieron, y murieron el mismo año, murieron
diferencia. Entonces, son dos grandes personalidades de la teoría empírica de Hodge, pues tuvieron aquí. Entonces, aquí un poco el currículum de Jean-Marc Fontaine es que fue profesor emérito de la Universidad de París Sur, después de haber sido profesor desde el 88 hasta el 2009. Él me tocó todavía como profesor, y de hecho en la época que yo estuve ahí, era justamente los teoremas más importantes de la teoría empírica de Hodge estaban siendo demostrados en esos momentos, ¿no? Estaba como la teoría empírica de Hodge estaba agarrando ahí su fuerza. Entonces fue miembro de la Academia de las Ciencias del 2002. En el 2002. ¿Sabe dónde estuvo Hodge? ¿Dónde estuvo estudiando? O sea, haber estado en Cambridge, ¿no? En mi college, en Pembroke. Ah, fíjate. Y de la Academia Europea de 2014 y fue miembro senior del Instituto Universitario de Francia de 94 y 2004. Ahora tiene un gran currículum. Fue invitado al Congreso Internacional de Matemáticas, al menos 2 veces. Recibió el premio de la carrera académica de ciencias en 84 y el premio Gay-Lussac de la Fundación Alexander von Humboldt en 2002. Y él, como les digo, es un gran desarrollador de la teoría empírica de Hodge. De hecho, básicamente podríamos decir que la teoría empírica de Hodge nació con Jean-Marc Fontaine y con Faltins, y bueno, por supuesto, Grothendieck y Lucy y varios matemáticos tienen gran influencia. No es el único, pero tiene. Entonces, la teoría empírica de Hodge es una teoría que proporciona una forma de clasificar y estudiar las representaciones de Galois empírica de campos locales de característica cero con campos relacionados de característica prima. Entonces, yo les voy a hablar un poquito ahorita de qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Pero es tratar de estudiar las representaciones de Galois empírica, les voy a decir qué es eso, y motivar eso, ¿no? Y entonces, la teoría tiene sus inicios con grandes matemáticos, como decían Pierre Serre y Tate, y justamente estudiando los módulos de P y variedades abelianas y la noción de representaciones de Hodge-Tate. La teoría de Hodge ya existía, ¿no? Desde antes, pero la teoría empírica de Hodge no. Y la razón por la que, a lo mejor debería decir esto, pero ya se los he dicho en algunas de las pláticas que se ha hablado de geometría rígida, de geometría no arquimediana. Creo que la plática anterior de Colombia justamente habló de geometría rígida. Lo que pasa es que los números p-ádicos y los números complejos p-ádicos, que se llaman complejos p-ádicos, comparten muchas características similares a lo de los números complejos, por un lado, pero por otro lado son totalmente diferentes. Pero uno se puede hacer, digamos que uno puede hacer las matemáticas que uno ha hecho toda la vida sobre los números reales y los números complejos, en principio poderlas hacer sobre los números p-ádicos y sobre los complejos p-ádicos y tratar de ver qué es lo que está pasando. Es que la situación es mucho más extraña, diría yo, porque sobre todo no estamos acostumbrados a trabajar en ese mundo, ¿no? Y de hecho hay un mundo de esos para cada número primo P, pero bueno, entonces ahí hay esa geometría, puede ser geometría diferencial, cálculo, geometría algebraica y entonces en particular uno podría tratar de entender si hay una cosa análoga a la teoría de Hodge, pero del lado p-ádico. Ahorita voy para allá, pero esa es la cosa. Y entonces las representaciones de Hodge-Tate están relacionadas con ciertas descomposiciones de teorías de cohomología p-ádicas análogas a la descomposición de Hodge, justamente ese es el vínculo, ¿no? De ahí el nombre de teoría p-ádica de Hodge. Otros desarrollos se inspiraron en las propiedades de representaciones p-ádicas de Galois que surgen de la cohomología etal de variedades. Y entonces justamente esta última parte resulta que la cohomología etal asociada a ciertas variedades algebraicas son justamente representaciones de Galois p-ádicas, y entonces eso da una herramienta de la teoría de números, digamos, para estudiar geometría algebraica. Y entonces, para la gente que no sabe qué son las teorías de cohomologías, a mí siempre me gusta decirles esta cosa, ¿no? O sea, en cálculo, sobre todo para los estudiantes, ¿no? En cálculo, cuando yo trato de estudiar un objeto del cálculo, una curva, una variedad, una superficie, lo que yo hago muchas veces es tratar de decir cosas de la superficie de la variedad a través de entender cómo es alrededor de sus puntos, ¿no? Alrededor de un punto me fijo en su espacio tangente, y entonces, dependiendo cómo sea el espacio tangente, puedo decir si hay singularidad, y de hecho podría entender, asociándole diversos espacios vectoriales alrededor del punto y entendiendo cómo se mueven, yo puedo entender las cosas de la variedad, ¿no? Pero la cohomología es más o menos parecida, pero como de una forma global, en vez de hacerlo de forma local. La cohomología trata de entender esta situación como de forma global. Es decir, ahora a toda la variedad, y no nada más al punto, sino a toda la variedad, le asocio un objeto del álgebra lineal, que sea un espacio vectorial, o un módulo, un anillo, un objeto del álgebra lineal, y yo trato de entender ahora a través de ese objeto del álgebra lineal
características como globales de la variedad. Y tan es así que, por ejemplo, la homología me da información, por ejemplo, del número de hoyos que tiene la variedad, cosas que no se pueden detectar localmente, ¿no? Que solamente se detectan de manera global. Entonces, las teorías de cohomología eso hacen, ¿no? Un objeto geométrico, las teorías de cohomología es en geometría, quiere decir, porque los algebristas van a decir, no, espérate, no se tiene que ver con complejo. Pero bueno, digamos en geometría, digamos, las cohomologías y las homologías justamente hacen eso, ¿no? Entender cómo la variedad. Entonces resulta que hay un cierto tipo de cohomologías en el mundo p-ádico, en el geometría algebraica en general, que se llama, por ejemplo, la cohomología tal, y hay otras. Y la cohomología tal, además de ser una cohomología, tiene una estructura de representación de un Galois, ¿no? Tiene una acción de grupo de Galois, en particular de grupos de Galois p-ádicos, y entonces tiene una estructura más rica, es una representación de Galois. Entonces uno puede tratar de entender esa cohomología en términos de la representación. Ok, entonces eso es lo que estamos. Entonces, como ya le dije, Fontaine introdujo muchos de los conceptos de la teoría p-ádica de Roche. Ok, y entonces, de hecho, lo que estaba pasando por Fontaine es que Fontaine estaba maravillado con una idea de Grothendieck, para variar. Entonces, la idea de Grothendieck decía que debería de haber un funtor misterioso, análogo a lo que sucede, digamos, en la geometría compleja, que yo tengo, por ejemplo, la cohomología de de Rham y la cohomología singular, que por el teorema de de Rham los puedo relacionar de una forma muy específica. Ahorita voy a hablar de eso también. Pero, dados unos trabajos de Tate que tenía de uniformización de curvas elípticas, en donde podía expresar una curva elíptica p-ádica de una manera muy análoga a un toro, lo que sería un toro. Bueno, ya saben que las curvas elípticas son toros complejos, entonces C módulo una látiz, y entonces eso en el mundo p-ádico no pasa, pero pasa algo análogo. Se puede escribir como C asterisco módulo Q a la Z, y es como la forma de Jacobi que también se le llama las curvas elípticas. O sea, hay como una uniformización en ese sentido, y entonces Grothendieck pensaba que debería de poder haber una teoría particular como de geometría que me expresara, o sea, que me realizara ese cociente o esa forma de expresar las cosas realmente como una uniformización, y que además debería de poder dar isomorfismos como los que hay en la teoría compleja entre las distintas cohomologías que hay, por ejemplo, la cohomología de Rham y la cohomología tal, y la cohomología singular. Entonces, Grothendieck Fontaine estaba realmente trabajando sobre esas ideas. Entonces, para hablarles particularmente, ya sin tanto hablar sobre eso, pues necesito introducir ciertos conceptos, ¿no? Entonces, voy a empezar con una variedad algebraica suave sobre los racionales. Y entonces, eso lo único que quiero decir es que es un espacio topológico que localmente se ve como el ceros de polinomios, o sea, son ceros de polinomios de funciones polinomiales definidas sobre los racionales, o sea, con coeficientes racionales. ¿Okay? Entonces es una variedad algebraica suave sobre Q es eso. Y sobre cualquier campo, pues nada más que los polinomios, localmente los ceros de polinomios sobre ese campo que estoy diciendo. Entonces es una variedad algebraica suave, pues es la misma idea que se me suave de calma. Y entonces el teorema de de Rham me dice que hay un apareamiento no degenerado entre la cohomología de de Rham y la homología singular. Este es un objeto de la geometría algebraica, es la variedad algebraica extendiendo escalares a los complejos, y estos son los puntos racionales de la variedad algebraica. Si yo tengo, por ejemplo, una familia de polinomios definida sobre los números racionales, entonces me puedo fijar en las soluciones de esas ecuaciones polinomiales en los racionales, o en los números reales, o en los números complejos, ¿verdad? Entonces, las soluciones de esas ecuaciones polinomiales o los números complejos es este objeto. Y ese objeto, para variedades algebraicas, se demuestra que es una variedad compleja, ¿no? Una variedad analítica. Y entonces, este es un objeto de la geometría algebraica, y hay una relación de este objeto y los puntos racionales, que se llama la analitificación, el funtor Gaga, ¿no? Que aparece ahí. Entonces hay un apareamiento normal que tiene que ver con la integración. Entonces, me agarro una forma diferenciable, y me integro a través de un ciclo, y entonces eso me da una forma bilineal, ¿no? Es un apareamiento perfecto. Entonces a partir de ahí yo tengo una comparación entre la homología de Rham y el dual de la homología, que es la homología singular.
Entonces aquí HN, la homología singular laureal, y H de RAM es la homología de RAM, y la homología de RAM, la gente que sabe geometría diferencial, la geometría compleja, está acostumbrado a que la homología de RAM se calcula con formas diferenciales y el complejo de Dolbeault y cosas muy de variable compleja, ¿no? O sea, formas holomorfas y heteromorfas. Hay una forma de hacer esa homología de RAM puramente algebraica que no tiene nada que ver con holomorfía o antilomorfía, simplemente utilizando los diferenciales de Keller, un complejo, tengo los diferenciales de Keller y me tomo la homología de ese complejo y eso, bueno, en realidad tengo que tomar la hiperhomología. A ver, ¿a qué le llamo la hiperhomología? Lo que pasa es que en realidad lo que hace es que tengo un complejo aquí y tengo un doble complejo, porque son gavillas. Entonces, realmente puedo construir como un doble complejo. Entonces, cuando yo tengo un doble complejo, puedo construir un complejo que es la diagonal, ¿no? O sea, estoy tomando la suma de los diagonales. Y entonces esas diagonales me forman otro complejo y a ese es el que le calculo. Bueno, más o menos esa es la idea. La cosa es que la hiperhomología realmente tiene que ver con funtores derivados. Entonces, yo tengo una resolución inyectiva y entonces tengo que tomar las secciones globales y entonces tengo que... Pero digamos que otra forma de verlo podría ser ¿no? Como tomar un complejo total de un cierto complejo noche. Esa es la situación. Lo que se llama la hiperhomología en homología, que son realmente un funtor derivado a partir de esta cosa. Pero si es un grupo, o sea, lo que sí tengo es que si es un grupo, si es sí tiene una estructura así interesante, y en particular si lo hago sobre un campo, pues es un espacio de dimensión finita y puedo demostrar todas las cosas. De hecho, pues lo que se demuestra, el teorema de RAM justamente lo que demuestra es que en el caso complejo tengo un isomorfismo entre estos dos. Este y igual a este que estaría la homología singular, la homología de derecha. Entonces, la cosa es que a la hora de tratar de hacer PAD, pues hay ciertas cosas, digamos, en el caso complejo, esta integración, esta forma de integración me arroja ciertos números que pertenecen a los complejos con todo el derecho, ¿no? Por ejemplo, I, ¿no? El número I, o sea que vive en los derechos. Y entonces, si yo integro, por ejemplo, esa forma diferencial alrededor de un círculo normal, el plano complejo punteado, entonces obtengo que ese valor es 2pi, y ese 2pi es un periodo. Entonces, lo que está diciendo es como un periodo. Si integro las formas diferenciales sobre los ciclos de homología, obtengo los periodos de la variedad, es lo que llamamos un periodo. Entonces, un periodo es como esa cosa. Y de hecho, el isomorfismo, el isomorfismo, el hecho de que este sea un pareo perfecto, tiene en gran parte que ver porque lo estoy haciendo sobre los complejos. Si yo lo hiciera con coeficientes sobre los reales, no tendría ese isomorfismo. Entonces, ¿qué es lo que tienen los complejos que no tienen los reales que me permite hacer ese pareo perfecto? Pues esos periodos. O sea que 2pi, por ejemplo, está en los números complejos. Entonces, de hecho, los números complejos es como el ejemplo más natural de un anillo de periodos, y donde de periodos eso quiere decir que todos los periodos están ahí, ¿no? Todos los periodos, todas las integrales de formas diferenciales, como de este tipo, pues viven ahí, ¿okay? Y entonces hay otros periodos, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa tienen los complejos? Pues no, los complejos tienen casi todo, ¿no? O tienen todo lo que uno puede querer, porque los números complejos es un campo que es algebraicamente cerrado, que contiene los números racionales, que además es completo, ¿verdad? Entonces los complejos, pues por eso es que la gente hace geometría y hace física y hace los modelos, casi todas las cosas en ese mundo, ¿verdad? En el mundo arquimediano, porque tienen casi todo. Pero entonces, si se fijan lo que está pasando, digamos, lo que yo digo siempre es que Dios nos dio los números, ¿no? Y todo lo demás es creación del hombre. Y entonces uno empieza con los números, y los números son los naturales, 1, 2, 3 con los que cuento, pero es muy fácil de ahí pasar lo racional, ¿verdad? Eso no es, digo, eso es una creación de Dios también, eso el hombre simplemente lo descubrió, ¿no? Los racionales. Y después de los racionales ya empieza uno a hacer matemáticas, y entonces uno crea a la completación de los racionales y obtiene uno los reales. Eso sí ya es creación del hombre, ¿no? Los reales es la completación de los racionales. Y luego, pues, uno trata de resolver ecuaciones algebraicas sobre los reales y te das cuenta que no todas las soluciones están ahí, pues te tienes que ir a algo más grande, otra creación que es la cerradura algebraica de los reales, donde ya tienes todas las soluciones de ecuaciones polinomiales, y resulta que ese campo pues, son los complejos, ¿no? Y los números complejos
Entonces es un campo algebraicamente cerrado, completo, así toda sucesión de Cauchy. O sea, la cosa de la completación es esa, ¿verdad? Que yo quiero aproximarme a números y que los números que me aproxime sí estén ahí donde yo estoy trabajando. Entonces es un campo completo algebraicamente cerrado. Pero en el fondo, en la construcción de los números complejos, yo escogí un camino muy particular que casi nadie se da cuenta de eso. Es uno de los millones de universos que existen. ¿Y cuál es el universo que escogí? Pues el arquimediano, es decir, yo medí distancias como mi intuición me lo decía, ¿no? O sea, es decir, yo decía, pues voy a medir distancias comparando cosas. Y de hecho que ahí hay paradojas interesantes, pero bueno, yo medí distancias así. O sea, es decir, decidí una forma de medir distancias de los racionales. Pero tienen que saber que no es la única forma de medir distancias. Bueno, y además les digo que además los complejos del cerro algebraico, el cerro contiene los periodos, entonces por eso los ama uno, ¿no? De repente. Pero hay otras formas de medir distancias. Entonces, una es la distancia peádica, o el valor absoluto peádico, que lo que me están diciendo básicamente es, digamos, la distancia en cero peádica de un número, lo que me está diciendo es cuántas veces un número primo p divide a ese número. ¿Qué? Ahorita voy para allá, nada más ahorita los voy a mostrar con el otro. Y entonces hay otro mundo allá afuera, hay muchos mundos donde yo hago una completación, pero aquí la completación la hago con otra forma de medir distancias. Si yo lo hago con otra forma de medir distancias, ya tengo otra completación de los racionales. Si lo hago con una de esas formas de peádicas, métricas peádicas, obtengo los racionales peádicos. Y ahora, pues, los racionales peádicos, así como allá arriba, sería como el verbo a los reales, ¿verdad? Porque es un campo completo que contiene los reales. Y pues puedo tratar de resolver ecuaciones algebraicas nuevamente. Resulta que cuando trato de resolver ecuaciones algebraicas, pues me tengo que ir a la cerradura algebraica de los racionales peádicos, pero a diferencia del caso de allá arriba, la cerradura algebraica ya no es completa. Este campo que resulta ya no es completo, los complejos ya eran completos, pero pierdo la completez. Y la razón principal es que esta extensión es de grado infinito, a diferencia de allá arriba que es de grado 2, o sea, los complejos solamente es de grado 2, pero aquí es de grado infinito. Entonces ya no pierdo la completación. Y entonces, como este ya no es completo, pues lo tengo que completar otra vez. Lo que sí puedo hacer es la métrica, la puedo ir extendiendo hasta acá, el valor absoluto puedo ir extendiendo hasta acá, completo otra vez, y el objeto que tengo ya es completo y algebraicamente cerrado. Entonces ahora tengo un conjunto que contiene los racionales, que es completo, que es algebraicamente cerrado, y la pregunta que nos quedaría es, ¿contiene los periodos? ¿No? O sea, ¿será que yo tengo una noción de integración? Ese campo se llama los complejos peádicos, uno para cada primo P, y no son isomorfos si los primos son distintos. No, ninguno de ellos es isomorfo como campo topológico a los complejos, sin embargo, son isomorfos como campos por el axioma de elección. Pero como campos topológicos no, es decir, la topología aquí para cada primo es muy distinta. Y de hecho los complejos lo puedo identificar pegándole el primo cero. Así en la aritmética muchas veces a los primos le pega uno el cero porque se necesita el cero, ¿no? Entonces, si lo hago en el cero, se llaman lugares, ¿no? Entonces yo puedo pegarle ahí el cero de repente y pues tengo el caso aquí mediano. Entonces, tengo mundos distintos ahí, ¿no? Entonces uno se puede preguntar, pues, ¿qué onda con las geometrías? ¿Qué onda con es decir, ya que tengo eso, entonces ustedes se pueden imaginar que yo puedo definir la noción de función holomorfa, por lo que es una variedad analítica, lo que es una función diferenciable, etc., ¿no? Entonces yo puedo hacer cálculo, entonces luego puedo hacer geometría analítica peádica, luego puedo hacer geometría algebraica ahí, o sea, muchas cosas y tratar de reproducir incluso todas las matemáticas que existen, pero en ese mundo, y de hecho se hace, ¿no? Hay sus particularidades, ya les he hablado yo de geometría rígida en algunas otras ocasiones, ¿no? Ok, ahorita ya nos va a hablar. Nada más que lo que quiero es motivar el estudio de la teoría peádica de Hodge, que creo que eso es a lo que voy, ¿no? Y en particular este funtor misterioso. Entonces, en estos años, del 58 al 65, Grothendieck define lo que es la cohomología tal como un análogo a la cohomología singular, pero para todo tipo de variedades algebraicas, ¿no? Entonces, la cohomología de derrama algebraica y su refinamiento, la cohomología cristalina. Entonces, en ese tiempo, Grothendieck quería demostrar las conjeturas de Weil, y las conjeturas de Weil implican, o dicen que debería existir una teoría de cohomología para variedades sobre campos finitos que hagan un montón de cosas maravillosas. Entonces, Grothendieck estaba en busca de esas teorías de cohomología, ¿no? De cohomología de Weil. De hecho, André Weil es el que dice que debería existir esta cohomología, son las conjeturas de Weil.
Y Grothendieck estaba en busca de eso, entonces empieza a definir cohomologías que tenían sentido. En particular, la cohomología tal es una cohomología que se parece a la cohomología singular, pero aquí hay que, nada más para relacionarlo con otras cosas que he platicado aquí a ustedes en algún momento que tienen que ver con los sitios de Grothendieck. Recuerden que al principio leí yo algo de sitios de Grothendieck cuando yo llegué aquí. Cuando esta cohomología tal se hace con un sitio de Grothendieck, se llama el sitio tal. O sea, no se hace a partir de una topología, sino de lo que se llama un sitio. ¿No? Entonces, ahí está la cohomología. Entonces, la cohomología cristalina, la cohomología rígida también, todas esas se hacen con sitios, no se hacen con la topología suave. Y entonces, justamente, esto se hace así porque uno podría decir, bueno, una variedad algebraica es un espacio topológico después de todo. Entonces, ¿qué pasa con la cohomología singular? O sea, porque lo que pasa es que la cohomología en singular ahí se trivializa. Y entonces no me sirve no me dice nada la cohomología singular porque la topología natural de las variedades algebraicas es la topología de Zariski. La topología de Zariski todo abierto es denso. Entonces hay cosas que no ve la topología de Zariski. O sea, es muy, le llaman fino, ¿verdad? Cuando los abiertos son ya no me acuerdo si es fino o gruesa, cuál de las dos. O sea que la topología es muy rara, ¿no? Entonces la topología de Zariski. Pero cuando la idea de Grothendieck es, bueno, lo que pasa es que esos abiertos no me sirven, pero necesito abiertos que se parezcan mucho a los abiertos complejos, es decir, que yo pueda tomar abiertos más chiquitos alrededor de puntos y que sí se vean como los abiertos, los complejos, como las bolas de los complejos. Y se da cuenta que esos abiertos los puede realizar con una cosa que se llaman morfismos de Tales. Y entonces, los morfismos de Tales tienen que ver como con los cubrientes no ramificados, ¿no? que, por ejemplo, alrededor de un abierto, ¿verdad? Un punto de un abierto, puedo hacer copias de ese abierto así, cover, o le llaman como separados, ¿no? Descubrientes, ¿no? Y cada abierto es como igualito al original, ¿no? Entonces, la cohomología tal, los cubrientes no ramificados hacen como esa analogía. Y él se da cuenta que con esa idea puede definir una teoría de cohomología en un sitio de Grothendieck y hace la cohomología. Okay. Entonces, tiene todas las cohomologías. Y entonces, Tate en el 70, del 70, descubre que para una curva elíptica sobre los complejos peádicos, la cohomología de de Rham, que ya había definido antes Grothendieck de manera algebraica, y su cohomología tal peádica se determinan una a la otra. O sea, dice, ay, con estas construcciones que hizo Grothendieck, la cohomología tal y la cohomología de de Rham las puedo comparar. O sea, tengo una comparación, puedo determinar una con la otra y la otra con la una, que eso es lo que pasa más o menos en el caso complejo. O sea, en el caso complejo, con la cohomología de de Rham, eso se puede hacer. Y entonces, Grothendieck se pregunta cuándo existirá un funtor misterioso de periodos que relaciona la cohomología peádica con la cohomología de de Rham. Exactamente, ¿no? Y se pregunta si existirá esa relación. Y ahí es el inicio de la teoría peádica de Roche, básicamente. Este es el funtor misterioso que le sorprendió a Fontaine. Dijo, órale, o sea, las ideas de Grothendieck como que sí pegan, ¿no? O sea, si quería estudiar cohomologías, asociar distintas cohomologías, y Tate encuentra que así hay una relación ahí muy interesante. ¿Eso es sobre el general complejo? Esto es el mundo peádico, porque ya lo hace el QP. Lo de Rham Lo de Rham, eso que encuentra Tate son para curvas elípticas definidas sobre campos peádicos. o sea, igual formas. Hay formas diferenciales, es lo que le dije, se puede definir de manera algebraica el complejo de de Rham y puedo calcular la cohomología de de Rham como una hipercohomología de una cierta gavilla, y eso es. Por cierto, si eso lo hago en el caso complejo, por supuesto recupero la cohomología de de Rham compleja, o sea, la actual. Eso es lo que tenía Grothendieck, ¿no? O sea, como Grothendieck tenía esa capacidad de ver cuál era el ingrediente que hacía que las cosas funcionaran. Entonces, para los complejos, dice, ¿qué es lo que sí funciona? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ah, eso lo puedo hacer algebraicamente y lo hace algebraicamente y funciona. Entonces, eso es lo que, o sea, Grothendieck abstraía y hacía cosas muy interesantes. Bueno, John Tate estaba trabajando sobre esas curvas elípticas, sobre campos peádicos y ve que está esta relación. Y entonces, lo que se ve es que lamentablemente en los complejos peádicos no hay periodos. O sea, si ven, en el intento de comparar la cohomología de de Rham con la cohomología tal a través de Hogarth y Somofino, lo que trataron es construir un apareamiento perfecto, ¿verdad?, entre la cohomología
cohomología de RAM y la cohomología tal, de tal manera que yo pudiera integrar como formas diferenciales y entonces poder tener ese apareamiento y ver si ahí están los periodos. Si estuvieran los periodos, entonces podría deducir el isomorfismo así como lo hizo de RAM, ¿no? O sea, básicamente es la idea. Pero resulta que se dieron cuenta que no había, o sea, que los complejos p-ádicos no tenían los periodos. Ahorita voy a poner un ejemplo para que vean que no lo tienen. Pero, pues entonces la idea de Fontaine y la gran idea de Fontaine es decir, bueno, no tenemos los anillos de periodos, pero ¿qué hace falta? O sea, ¿qué es lo que necesito para poder tener anillos de periodos? ¿Cómo los agrego? ¿Qué es lo que sucede? Entonces metió como a entender profundamente ese isomorfismo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en las tripas? Para poder definir otros nuevos anillos donde decía, estos anillos sí o sea, son extensiones de CP, de los complejos p-ádicos, y aquí sí están los periodos, aquí sí los puedo entender y aquí puedo hacer esos isomorfismos. Nada más preguntar si la tecnología de RAM nucleárico, si también es isomorfa la tecnología singular. Es que la cohomología singular p-ádica no te da información. Lo de análogo a la cohomología singular es la cohomología tal. De hecho, la cohomología tal en los complejos, lo que les digo, si la cohomología tal en los complejos, la tensoría con los complejos, tengo la cohomología singular usual, tensorial. Ajá, desde el RAM complejo sí. Y la de tal también. La de tal, si hago la cosa de tal en los complejos, obtengo la cohomología singular. Análogo a eso, extendiendo escalares. Una pequeña variación, pero tengo un isomorfismo canónico entre la cohomología singular y la de tal con los coeficientes adecuados. Sí, o sea, la cohomología tal sí es análoga a la cohomología singular. Y la cohomología de RAM algebraica, cuando lo hago en los complejos, no es la cohomología de RAM usual. Entonces, en ese mundo sí, pero en, el mundo, en cualquier otra variedad algebraica, en principio no. O sea, en principio era como algo que queremos descubrir, y sí, cierto, ¿no? Son cohomologías. Grothendieck lo hizo pensando en que debería suceder, pero no era claro que eso era lo que sí sucedía, ¿no? O sea, recuerdo que Grothendieck lo que quería era probar las conjeturas de Bell, que era como otro problema. Este problema surgió como gracias al trabajo de Tate, gracias a que Tate encontró que había una relación tipo Hodge entre las curvas elípticas p-ádicas y la cohomología tal y la cohomología de Randall. O sea, que había esa cosa. Ok. Y esa es una historia muy interesante porque Tate, a partir de esos estudios de la uniformización de curvas elípticas, lo que dice Tate es que debería de haber una teoría analítica de variedades analíticas, que no es la teoría analítica usual que estaban desarrollando usual, o sea, tomando una vía, pero era una teoría analítica de variedades p-ádicas, de variedades sobre números p-ádicos, que permitiera realizar todos estos isomorfismos. O sea, me dice es que la geometría analítica usual, no, esa no me sirve. De hecho, no tengo una buena teoría de funciones de Gavilla, no tengo una buena teoría de funciones. Pero debería haber una geometría ahí un poquito más específica, ¿no? Que me permita así ver estos isomorfismos, ¿no? y poder entender a la cohomología tal como realmente la cohomología singular de alguien, ¿no? Entendiéndolo así como realizarlo completo. Y entonces le enseñó sus ideas Tate a Grothendieck, y luego años después se entera uno cuando salen las cartas de Ser Grothendieck, pues que Grothendieck le escribió a Ser platicándole lo que le había dicho Tate, pero pues más bien diciéndole como que Tate me enseña unos cálculos ahí chafas de un caso particular, que parece caso particular, pero de ahí extrapola y dice que eso podría suceder. Y dice, yo no veo ninguna razón por qué eso pudiera ser verdad, pero entonces, yo no me quiero imaginar qué pasó entre la plática de Grothendieck y Tate, pero yo me imagino que si a mí Grothendieck me hubiera dicho algo así, pues guardaba investigación y me ponía a hacer otra cosa, porque si Grothendieck me dice que esa cosa no va a salir, pero Tate es Tate, ¿no? O sea, Tate no sea Milana como yo, o sea, Tate agarró y dijo, no, pues, y él desarrolló lo que ahora se llama la geometría rígida, que es el inicio de la geometría no arquimediana, que le da paso a los espacios de Berkovich, por ejemplo, ¿no? Pues es todo. Y por supuesto los perfectoides y todas estas teorías que tienen, por cual le dieron el premio Nobel, la medalla Fields a Peter Scholz en el 2018. Perfecto.
Ok, es lo que les platico, básicamente lo que dice. Entonces, Tate desarrolla la teoría de espacios analíticos rígidos y da una buena teoría de gavillas en variedades analíticas rígidas, pero estos básicos no son espacios topológicos en el sentido usual, sino construir esta geometría nuevamente utilizando topologías de los. Y bueno, a partir de ahí, lo que les digo, el desarrollo de la geometría no arquimediana, lo que se llama la geometría arquimediana, pues tiene que ver con Tate, con Renault, con Berkovich, con Uber, con Plato, con Peter Scholz y con otros matemáticos. Toda la geometría que se llama ahora geometría no arquimediana, es todo ese desarrollo que tiene que ver con geometría en espacios, geometría en espacios peánicos, espacios no arquimedianos. Y entonces en el 67, justamente se permite hacer una teoría de Hodge para redes analíticas peánicas, ya que las definió en ese sentido, y entonces gracias al desarrollo de varios matemáticos ya recientes, digamos en 2010, Scholze, Kolmers, Misol y otros, construyeron una teoría de Hodge peánica para variedades analíticas. Pero antes ya había una teoría de Hodge también peánica para variedades algebraicas. Entonces, o sea, sí lograron construir, digamos, este análogo analítico. En parte gracias a la teoría de Tate. Entonces, bueno, eso ya les platiqué así como a grandes rasgos, como que todo el embrollo, el chisme, ¿no? El chisme matemático, pero no hablando de matemáticas. Entonces, pues ahora sí, vamos a hablar de las matemáticas, pues ahora sí, ya que tenemos esa noción en cabeza, lo que está pasando, pues les digo cómo es el valor absoluto peánico rápidamente. Entonces, si yo tomo un número primo, entonces yo puedo definir el valor absoluto peánico como... no lo expliqué ahí. Entonces, yo siempre que tomo un número entero, de hecho un número racional, lo puedo expresar, digamos, como P a la alfa, por otro número racional, donde el numerador y el denominador de este nuevo número racional son primos relativos con P. O sea, ya no tienen divisores de P, tanto el numerador como el denominador, entonces saco una potencia entera de P, porque bien podría ser alfa negativo, ¿verdad? Si el denominador estoy sacando potencias de P. Entonces saco esta potencia, entonces el valor absoluto peánico de esta cosa va a ser igual a P a la menos alfa. P a la menos. Así, continuo. Y esa cosa cumple con nuestras propiedades, que es multiplicativo, que satisface una desigualdad de este tipo, porque la desigualdad de x más y es menor o igual que el máximo de los valores absolutos de x, los valores absolutos de y notar que esto implica, por supuesto, que se cumple la desigualdad del triángulo. ¿Sí? Esto implica la desigualdad del triángulo. Entonces, y además en 0 vale 0, y sí solamente sí, o sea, eso es no degenerada y es un valor absoluto como debería de ser, ¿no? Entonces, este valor absoluto es un valor absoluto que cumple nada más una propiedad un poquito más fuerte que los valores absolutos usuales, pero sí cumple la desigualdad del triángulo. Entonces, se llama un valor absoluto no arquimediano. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, ok, eso en los racionales y valores irracionales. ¿Cuántos valores absolutos hay en los racionales? Entonces hay un teorema de Ostrowski que me dice que solamente hay los valores absolutos el usual y otros valores absolutos son isomorfos a alguno como estos, cualquier otro valor absoluto es isomorfo o equivalente, ¿no? Que quiere equivalente a uno peánico en los racionales. Entonces con esto, o sea, es decir, que tengo como clases, ¿no? El arquimediano, el trivial y otros que cada uno de ellos son isomorfos a algún peánico para algún primo P o equivalente. Y entonces, pues, entonces estoy entendiendo todos los valores absolutos. Y entonces, en ese sentido, cuando yo me trato de preguntar qué otras formas, cuando yo tengo un valor absoluto puedo medir distancia, entonces cuando me pregunto cuáles son las formas posibles de medir distancia en los racionales, pues están dadas por estos valores absolutos, digamos, ¿no? Entonces, ACP es, como ya les había dicho, la completación de QP, y ahora lo que yo me puedo fijar es en el grupo de Galois absoluto de QP. ¿No? Entonces, el grupo de Galois absoluto de QP es el grupo de Galois de la cerradura algebraica de QP sobre QP. Entonces, este es un grupo de Galois muy, muy grande, ¿no? Y además se puede ver que coinciden los automorfismos continuos de CP. CP tiene una constante. Y bueno, esto ya les había dicho, pero entonces, has de saber que en teoría de números, un problema fundamental de teoría de números es entender cómo es el grupo de Galois absoluto de los racionales. Entender cómo es el grupo de Galois de los racionales es un objeto complicadísimo. Nadie sabe a la fecha cómo es realmente. Entonces, ¿cómo le hace uno para entender grupos? Pues uno estudia representaciones de grupos y lo que
quieres entender ese grupo hay que estudiar sus representaciones, en particular sus representaciones lineales. Resulta que el grupo de Galois peánico también se puede entender como un subgrupo importante del grupo de Galois absoluto. Es el grupo de descomposición del primo P, digamos, el grupo de Galois. Entonces es un subgrupo ahí, por ejemplo. Entonces cuando yo tengo una representación del grupo de Galois, y todavía así es muy difícil entender cómo son todas las representaciones, pues uno puede tratar de entender las representaciones vía subgrupos del grupo. Entonces, una forma también natural de tratar de entender las representaciones es a través de esos subgrupos peánicos, o sea, de estos que están aquí. Y entonces, digamos, desde el punto de teoría de números, entender las representaciones de este grupo en cierto sentido me da información de cómo son las representaciones del grupo Galois absoluto y por lo tanto de cómo es el grupo de Galois absoluto. Han de saber que Grothendieck también desarrolló toda una estrategia para entender el grupo de Galois absoluto, que es lo que han oído hablar de la teoría de diseño de niños, ¿no? De dibujos de niños, se llama, ¿no? Toda la teoría de dibujos de niños que tiene que ver con superficies de Riemann está hecha para entender cómo es el grupo de Galois absoluto. Entonces, en teoría peádica de Hodge, digamos que uno estudia solamente las representaciones peádicas, la representación del grupo de Galois absoluto peádico, que se puede entender como un subgrupo de las representaciones de Galois. También ese es un interés de las que están. Y entonces, cuando yo tengo mi variedad algebraica, yo tenía este isomorfismo, esta forma bilineal no degenerada, etcétera, un pareo perfecto. Y entonces ese pareo perfecto me da el isomorfismo entre la cohomología de RAM y la cohomología de Betti, que es la cohomología segunda. La creo que se llama cohomología de Betti. Y entonces, pero, como ya les dije, pues hay que hacer extensión de escalares a los complejos, y entonces esto me determina isomorfismo, y ese isomorfismo se realiza a partir de ese pareo perfecto, porque estoy cayendo en los complejos, y los complejos tienen a los periodos. Y entonces, la cosa es que si yo fijo un número primo P, entonces, si yo hago esto, ese es el isomorfismo que estaba platicando, ¿verdad? Me pongo la homología de Betti, usual con coeficientes racionales, y le hago el punto tensorial con los racionales peádicos, obtengo más o menos la homología tal. Y además este isomorfismo no es como espacio vectorial, es un isomorfismo canónico que respecta además ciertas estructuras adicionales que se tienen. Tengo la acción del grupo Galois. Yo tengo una acción. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Entonces ahí está la cohomología. Recupero, digamos, la cohomología tal como es la cohomología de Betti usual para el caso complejo. Y ¿qué más? Y entonces, y ahí la cohomología tal también se puede entender en términos de estas cohomologías de grupos, y en particular el grupo fundamental. Esta es ya lo que relacionado con el grupo fundamental, la proposición, pero bueno, no me voy a meter con eso. Entonces, lo que yo sé es que la cohomología tal, por ejemplo, sí es de rango finito sobre QP, es un QP espacio vectorial de rango finito, es decir, de dimensión finita. La cohomología tal está dotado de una acción continua del grupo de Galois absoluto peádico, de GQP. Eso es lo que se llama una representación de Galois peádica. Y además nos da información aritmética de X, o sea, de la variedad algebraica y de su geometría. O sea, la cohomología tal nos está dando información. Cuando yo decía, no, las cohomologías nos dan cierta información global del objeto geométrico, entonces la información que yo obtengo de la cohomología tal de una variedad algebraica es información aritmética en cierto sentido y geométrica algebraica. Por ejemplo, los números de Betti de la cohomología tal, pues también me miden el número de hoyos que debería de ser, ¿no? O sea, por ese isomorfismo que está ahí. Entonces, pues, la cohomología tal, por supuesto, es una representación de Galois, pero hay otras representaciones de Galois que son más, por ejemplo, hay representaciones de Galois de dimensión 1, ¿no? La cohomología tal pues, tiene que ver con la dimensión de la variedad. Pero entonces los ejemplos de representaciones de Galois de dimensión 1 tienen que ver, por ejemplo, con el carácter ciclotómico. Entonces, si yo me tomo las raíces penésimas de la unidad en un campo, las raíces penésimas de la unidad, por supuesto que el grupo de Galois actúa sobre las raíces penésimas de la unidad. Si yo hago actuar el grupo de Galois sobre una raíz penésima, va a dar a otra raíz penésima de la unidad. Entonces tengo una acción del grupo de Galois de raíces penésimas de la unidad. Y entonces si yo me tomo un generador del grupo cíclico de las raíces penésimas de la unidad, o sea, una raíz primitiva, ¿no? Lo que le llaman raíz primitiva, y hago actuar el grupo de Galois, entonces me da otra raíz penésima de la unidad, eso quiere decir que se escribe como la raíz primitiva de alguna potencia. Entonces se fijan lo que está haciendo es que la raíz primitiva lo hago actuar el grupo de Galois bajo G, me da la raíz primitiva de alguna potencia. Esa potencia es el carácter ciclotómico.
Entonces, o sea, algún elemento del grupo G me da el entero p-árico, o sea, las raíces p-décimas me da un entero bien definido módulo p a la n. Entonces, cuando eso lo hago para cada pn, entonces lo que obtengo es un número p-árico, porque los números p-áricos es el límite proyectivo del z módulo pn, etc. O sea, entonces obtengo, ese es el carácter ciclotómico, y entonces ese carácter ciclotómico lo que está estrechamente relacionado a una representación de Galois de dimensión 1, ¿no? Que es justamente las raíces p-décimas de la unidad, actúa ahí el grupo Galois y actúa como. Y esa es una representación de Galois. Pero cuando tomas el subQP, son los puntos reálicos de la Sí. unidad. ZP, ¿no? O QP. QP son los racionales p-áricos. ZP en aritmética no son los enteros módulo P, como el ZP es el límite proyectivo de Z módulo P, es lo que decía ahorita, que es este. Y este parte necesita hacer el campo de fracciones de este parte ZP. Este es un anillo que es un anillo entero, es un anillo local, tiene un código maximal, un campo de fracciones de este. Esta construcción es la construcción algebraica de los universitarios. Yo les dije que era la completación de no sé quién, pero si ustedes ven aquí tengo una topología, son grupos compactos, discretos, tengo una topología y el límite es una topología, entonces tengo una topología dada por un ideal, por la potencia de este ideal, y eso me determina la fuerza de la vecindad y además me determina una evaluación, y por lo tanto tengo un valor absoluto, y ese valor absoluto es el mismo que yo tengo aquí, es el mismo valor absoluto. La concepción analítica se vuelve la concepción algebraica. Es la misma. La pregunta era si el subQP eran los puntos p-áricos del grupo algebraico G. ¿A eso te refieres? Mejor de lo que estás No, hasta arriba, por el que igual a G QP. Pregunta si eso es los puntos p-áricos del grupo algebraico G. Si sea G igual a GQP. Eso. No, GQP es el grupo de valor absoluto. Claro, El grupo de valor absoluto, el valor algebraica de QP es el grupo que me interesa. Ok, entonces, pues sí, este QPI, lo que se llama el torcimiento de Tate, y esto es análogo completamente a lo que pasa en el caso complejo, pues es esta representación donde aquí la acción del grupo de valores a través de la potencia iésima del carácter ciclotómico. O sea, yo tengo que la G actúa en las raíces de la unidad, ¿verdad? Como con el carácter ciclotómico, o sea, lo que hace es mandarme la potencia del carácter ciclotómico, entonces para poder tomarme potencia del carácter ciclotómico, sigue siendo una acción del grupo de Galois y entonces es súper con la iésima potencia del carácter ciclotómico. Entonces esa cuasa es una representación y de hecho se puede demostrar que esta cosa, QP1, es la cohomología de tal, es el dual de la cohomología de tal del proyectil. Entonces estas son representaciones de dimensión 1. Entonces para representaciones de dimensión 2, pues están, por ejemplo, las asociadas a curvas elípticas, que era más o menos lo que estaba trabajando Tate. Entonces yo tengo una curva elíptica, ustedes saben que las curvas elípticas son curvas algebraicas que sus puntos racionales tienen una estructura de grupo. O sea, los puntos racionales de la curva elíptica tienen una estructura de grupo, puedo sumar elementos. Entonces me puedo preguntar por los elementos de torsión de ese grupo. Entonces, en particular por los elementos de PN torsión, o sea, que los que sumo PN veces y me da 0. Entonces me sigo por los elementos de PN torsión. Los elementos de PN torsión de una curva elíptica forman un sistema proyectivo. Los puedo tomarme el límite y entonces lo que obtengo es un módulo sobre los enteros p-áricos, que luego voy a utilizar sobre los racionales p-áricos, y entonces obtengo un módulo sobre QP, es decir, un QP espacio vectorial. ¿No? Y entonces ese QP espacio vectorial asociado a esa curva elíptica se llama el módulo de Tate y pues me da información importante sobre la variedad. En parte, pues es ¿no? Los trabajos tensoriales. Y en particular, por ejemplo, se puede demostrar que es dual a la cohomología de tal. Entonces, digamos que es una forma muy concreta de ver quién es la cohomología tal. Es el módulo de Tate, es una representación muy particular. ¿No?
y esta es una representación de dimensión 2 y tiene que ver porque es una curva elíptica, ¿no? Ahí la dimensión 2 aparece. Ok, y entonces la pregunta era que si existe un anillo de periodos B, un anillo que contenga los periodos de todas las variedades sobre QP y que yo tengo un apareamiento de este tipo que me realice el isomorfismo entre la cohomología de Ram y la cohomología tal. Como ya les dije, los complejos p-ádicos no funcionan, ¿no? Y digamos, en los complejos, este isomorfismo tampoco funciona para los racionales o para los reales. Realmente funciona cuando aquí en vez de B pongo los complejos. Y entonces la pregunta es, bueno, ok, ¿existe un anillo? Esa es la pregunta que se hizo Fontaine. ¿Existe un anillo de esos que me realice ese isomorfismo y que sea, pues que provenga de un apareamiento perfecto, como ese? Y entonces, y en particular, ¿cómo yo podría recuperar la cohomología tal como una representación de la p-ádica? O al revés, de hecho, la cohomología de Ram, ¿no? Y entonces, lo que les digo, uno podría tratar de averiguar si en los complejos p-ádicos funciona como un anillo de Peris. O sea, si es el de los complejos p-ádicos. Y la razón es que no, porque no, los complejos p-ádicos no contienen a lo que sería análogo de 2pi, es decir, no contiene la integral de esta forma diferencial. Entonces, un argumento que está, yo sé que está muy luz, o sea, muy guango, muy flojo, pero a lo mejor les deja la idea de por cómo va la cosa. Existe una teoría de integración p-ádica, de hecho dos, una de Coleman y otra de Coleman, donde este tipo de cosas. Entonces, lo que yo me tomo es como, por ejemplo, el círculo unitario, entonces que sería como un ciclo, y lo podría tomar como p-ádico, que sería, el p-ádico sería tomar todas las raíces de la unidad, ¿no? Sería lo análogo, la raíz de la unidad, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo puedo dividir en cachitos, ¿no? Y entonces lo puedo reír en sus p a la n partes, eso quiere decir que me estoy tomando las p a la n raíces de la unidad solamente, ¿no? Y entonces yo voy a tratar de integrar esta forma diferenciable sobre el círculo, pero la forma que lo voy a hacer es que digo, bueno, esta pues debería de ser igual a que si integro en un cachito, en la p raíz p enésima de la unidad, y como es simétrico en todos lados, debería ser p a la n veces la integral de ese cachito, ¿no? Entonces yo sé que es luz. Y entonces, ahora la cosa es que aquí, en estas raíces p-ádicas, esto sí tiene sentido en términos de la teoría. Bueno, en el tema de los complejos, así es como lo pensé que ya estaba en los p-ádicos, pero así es como lo hago, y los complejos sí tienen sentido. Si yo hago esta integración así en los complejos, pues obtengo 2pi, y esta es la cosa que yo trato de imitar en el caso p-ádico, justamente lo trato de hacer con p-ádico. Hago esta integración y resulta que aquí lo que tengo que hacer es integrar sobre esta cosa y lo que me va a dar es el logaritmo de zn, pero el logaritmo de esta cosa, de las raíces p del 9 me da 1 y entonces lo que obtengo es 0. Entonces, si yo integrara esta forma diferencial sobre lo que sería el círculo p-ádico, obtengo que la integral no me dé el logaritmo, no me da 2pi, me da 0. Y entonces, cuando yo tengo 0, no puedo realizar ese isomorfismo de la RAM. No puedo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que pasa es que hay algo raro aquí con esta función logaritmo p-ádica que se define como una serie de potencias. O sea, no me funciona. Entonces, no tengo los periodos p-ádicos. En CP no tengo los periodos p-ádicos. Entonces, la idea de Fontaine fue de construir otros anillos que sí tuvieran estos periodos p-ádicos. Entonces, se construye un anillo nuevo que se llama B de RAM, B de RAM plus, B de RAM más, en donde existe un análogo p-ádico de ese 2pi. Entonces ahí ya existe un análogo p-ádico y además ese anillo tiene muchas propiedades, tiene una acción del grupo de Galois, se puede construir como el anillo de polinomios con coeficientes en CP, pero como un isomorfismo, pero no como anillos realmente, ¿no? O sea, es una completación teárica y entonces tengo sucesiones exactas que me relacionan al complejo de RAM, a este P de RAM con CP, y tengo una filtración también. Entonces ahí tengo un montón de estructuras de la algebrina, tengo una filtración y tengo de RAM. Entonces resulta que cuando yo hago este producto con B de RAM, entonces ya obtengo un isomorfismo, justamente como, pero no es un isomorfismo de espacio vectorial, sino un isomorfismo de espacios filtrados, así como en la teoría de Hodge clásica. O sea, obtengo un isomorfismo de espacios filtrados y además aquí tengo otras estructuras, por ejemplo, depende de la variedad, pero va a tener también un morfismo de Frobenius y todas esas cosas. ¿No? De hecho, hasta se tiene un análogo como la transversalidad de Griffiths, que es una cosa muy importante en teoría de Hodge.
Este resultado lo demostró Falkins en el 89 y que también es como el inicio de lo que es la teoría peánica de Hodge después de todo, ¿no? O sea, como digo, sí, lo que pasa es que sí, gracias a estos anillos de Fontaine sí obtengo isomorfismos aquí bien interesantes. Y entonces uno se empezó a preguntar si eso funcionaba, cómo funcionaba en general, ¿no? O sea, cómo funcionaba para otras variedades. Y esto, concretamente, ¿no? A partir de ese isomorfismo también tengo una descomposición de Hodge, de la cohomología tal, cuando hago productos tensoriales con CP, ¿no? O sea, nada más que bueno, aquí está haciendo actual tipo de Galois, este no tiene estructura, no tiene acción de Galois, pero se llama la cohomología de Hodge. No me puedo fatigar con eso. Lo único que les puedo decir es que la cohomología de RAM lo obtengo como los invariantes bajo la versión del grupo de Galois de la cohomología tal tensor que de RAM, ¿no? O sea, que puedo recuperar a partir de la cohomología tal, sí puedo recuperar. Y se fijan, es como o sea, están realizando el sueño de Grothendieck en su punto misterioso, de alguna manera. O sea, me dice, sí puedo recuperar la cohomología tal aquí. Y además la recupero con todas sus filtraciones, ¿no? La cohomología de RAM naturalmente viene filtrada. Y aquí tengo una filtración que proviene de RAM. Y entonces cuando tomo los invariantes, también este isomorfismo es un isomorfismo de espacios de poderes filtrados. Y entonces, además, Fontaine construye un montón de anillos, ya se acabó el tiempo, entonces tiene un montón de propiedades que puedo recuperar con no nada más el de RAM el único anillo de periodo, sino había otros anillos de periodo que además miden particularidades más específicas de la variedad. Por ejemplo, si las variedades tienen buena reducción o no tienen buena reducción. Y entonces rápidamente les platico qué quisiera saber tener buena reducción de variedad. Entonces, recuerdo que una variedad algebraica está definida sobre polinomios. Si los polinomios están definidos sobre los racionales, pues la variedad algebraica está definida sobre los racionales, ¿no? O sea, y ahora, digamos que si limpio denominadores de los polinomios, entonces podría considerar mi variedad definida sobre los enteros, porque son polinomios con coeficientes enteros. Entonces tengo una variedad algebraica definida sobre los enteros. Esa variedad definida sobre los enteros, ahora los polinomios los puedo reducir módulo primo. Y entonces cuando los reduzco módulo primo, ahora obtengo una variedad definida sobre un campo finito, y ahora puedo fijarme en los puntos racionales de esa variedad sobre el campo finito, es decir, soluciones de espacios polinomiales sobre un campo finito. Y entonces, porque imagínense que tengo una curva elíptica definida sobre los enteros, o sobre los racionales, y la reduzco módulo P, una pregunta natural es si la reduzco, vuelvo a tener otra curva elíptica, pero ahora sobre el campo finito, ¿sí o no? Entonces, cuando sí lo tengo, digo que tiene buena reducción. Entonces, ese es el caso. Entonces, como dices, hay reducción semiestable, ¿no? Por ejemplo, que cuando lo reduzco, no sea a lo mejor suave, pero lo que sí tenga es que las singularidades son de un cierto tipo, son divisores con cruzamientos normales. Entonces, hay cierto tipo de resultados. Y ya nada más para no atosigarlos y ya terminar, déjenme decir, por ejemplo, porque una pregunta es, ¿y tú qué tienes que ver con eso, no? O sea, todo eso de Fontaine está muy padre, pero tú crees que este teorema es mío, que si X es una variedad, una superficie K3 semiestable, con reducción semiestable, sobre un campo teórico con coeficientes sobre QP, entonces XK tiene buena reducción, si solamente si su cohomología tal es una representación cristalina. Es decir, dentro de la clasificación de Fontaine de las representaciones de Galois, hay unas que se llaman cristalinas, y entonces yo estoy probando, digamos, un inverso del teorema de Falkins, para superficies K3. Entonces yo demuestro que si la representación es cohomología tal es cristalina, entonces mi cosa tiene reducción, y de hecho demostré más, ¿no? Demostré que de hecho para las superficies K3 tengo un análogo a lo que se llama el teorema de Kulikov en variable compleja, que tiene que ver con degeneraciones de variedades, y me dice cómo son las singularidades donde se degenera la variedad. Entonces yo probé ese, y de hecho a partir de este resultado yo deduzco ese análogo que tiene que ver, que es un converso del teorema de Falkins para superficies K3. Y es importante saber que conversos solamente se reconocen para variedades abelianas, que eso se conoció por ahí del 2010, y luego se demostró que para curvas no funcionaba, y yo lo demostré en 2014 para superficies K3. Años después, en 2015, para superficies de Kummer, lo demostró Chiarilotto, y hasta ahora es lo único que se sabe, ese converso, ¿no? O sea, y entonces uno se pregunta
pregunta qué casos, o qué cosas, qué objetos de la álgebra lineal yo le puedo asociar a diferencias algebraicas que sean representaciones de Galois y que me puedan dar esa información, ese tipo de información aritmética. Por ejemplo, la reducción es una información realmente aritmética de la variedad, no es una información tanto geométrica, que la reducción sea buena o mala. Y acabo aquí porque ya me colgué. Bueno, me tomé los 5 minutos que me tardé. Sí, 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 está perfecto. Ahora tenemos una preguntita. ¿Alguien tiene un comentario o pregunta? A ver, una pregunta súper boba, perdón por lo bobo de la pregunta, pero a ver, los complejos peádicos, digamos que para P igual a 2, tenemos una forma de visualizar, no sé, una vecindad Hay varias formas de informar. De hecho, bueno, hay que saber que la topología es totalmente distinta. Sí, la topología Es un conjunto de canónicos, no hay una forma canónica de encajarlos a los reales o a ningún lado, de hecho se puede encajar de muchas formas. Y cuando uno lo encaja, lo puede encajar como fractales. No son realmente, por ejemplo, la esponja de Menger, por ejemplo, es una representación de los enteros 3A, por ejemplo, en el momento yo hablo. Pero hay formas más naturales de ver que no son tan así, pero por ejemplo, los enteros peádicos es la bola de radio 1 con centro ligero en los racionales peádicos. Y entonces está así, y eso para cada P. Y ahora, esta bola de radio 1 tiene bolitas de radio 1 entre P. ¿Cuántas P bolas? Disjuntas. Porque no sé si se acuerdan que hay P bolas de radio 1 entre P. Disjuntas. Y no hay nadie más. O sea, cualquier otro elemento en esta bola está en alguna de estas. Recuerden que en los peádicos pasa esta situación que si tengo dos bolas o que se intersectan, la única forma es que uno está dentro de la otra. O sea, no hay intersecciones si se intersectan, uno está dentro de la otra. Entonces, se descompone como esta unión de bolitas disjuntas. Entonces, aquí está. Y estos son de radio 1 entre P. Y ahora de radio 1 entre P cuadrado. Como la evaluación es discreta, los únicos valores posibles que toman el valor absoluto es 1, para abajo de 1 sería 1 entre P, 1 entre P cuadrado, entonces por eso nada más me fijo en esta situación. Entonces, ahora me tomo las bolitas de radio 1 entre P cuadrado. Esta bolita se puede descomponer en P bolitas de radio 1 entre P cuadrado, esta en P bolitas de radio 1 entre P cuadrado, esta en P bolitas de radio 1 entre P cuadrado, todas así. Y luego cada una de estas bolitas se puede dividir en P bolitas de radio 1. Entonces, si ven el fractal, es un fractal. También hay otra forma de hacerlo, como árbol. Digamos, los números peádicos se pueden escribir como series de potencias en P. Empezando, los de la bola, los enteros peádicos empiezan empezando en 0 hasta el 1. Entonces se pueden escribir como series de potencia en P. De hecho, los enteros están aquí adentro porque todo entero lo puedo escribir en su forma, en su base P. Si lo escribo en base P, es eso. Pero estas series son infinitas. Y esta serie, al menos así formalmente, la puedo trabajar, sumarlo. Y esto me da lo que son los enteros peádicos. Una representación. Y entonces, la profundidad, los coeficientes me van diciendo la profundidad. Por ejemplo, si este es el 0, el 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, la bola de radio 1 con centro en 0 es esta. Y aquí está el centro, ¿no? El 0. Y entonces, adentro está la bola de radio 1, o sea, con centro 0 más 0p, más por ejemplo lo que sea, ¿no? Pero esta bolita, o sea, los coeficientes nos van codificando en qué lado de la bola estoy, o sea, cómo me voy metiendo al piano, ¿no? O sea, si yo tengo 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, p menos 1, o sea, yo primero agarro la del radio 0, que es esta, luego la del radio 1, que viene aquí. Luego en el centro, en la centro de 5, por ejemplo, hablando de estas, vamos a multiplicar con 5, entonces me voy a con los coeficientes peádicos me van indicando como lo que yo les digo es que son como las coordenadas de cómo ubicar
O sea, el peánico, los perfiles peánicos me van indicando las coordenadas que estoy moviendo. Entonces yo lo puedo ver así, o lo puedo ver como un agua también, y también eso me está diciendo cómo moverme ahí. Estos son los enteros peánicos. Después, más arriba, hay pébolas como estas. Vean. Pébolas de radio 1. Y luego arriba hay otras, y si le hago así, obtengo los racimos peánicos. Y bueno, yo no les hablé de eso, pero otras, yo estoy trabajando en cosas de biología ahora, con este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, un trabajo que estamos haciendo ahorita, estoy teniendo con Yuri y otro colega, es que los corales, uno se puede preguntar cómo crecen los corales y por qué crecen así. Entonces, normalmente la gente lo modela eso con ecuaciones diferenciales con los complejos, en una bola compleja. Entonces, yo lo que dije, ¿y por qué no se modela en una bola peánica? Porque después todos los corales solamente dependen de los asentamientos que tienen abajo. O sea, si se va asentando el coral, depende del alimento del ambiente, pero cómo se va formando depende solamente de lo que tiene abajo. A lo mejor, entonces, mi idea es que estas bolitas van creciendo y cada que hay una bifurcación son los lugares en donde se va asentando el coral. Entonces, si yo hago con una serie de ecuaciones diferenciales, el crecimiento responde a unas ecuaciones diferenciales, que a fin de cuentas responde a decir cómo se relacionan estos coeficientes cuando va creciendo el tiempo. Entonces, si lo simulamos, pues nos da un coral. O sea, nos da un coral que hay. No sé qué tanto lo que es avanzado eso. Ahí vamos, todavía no está escrito el preprint. Si no hay más preguntas, le agradecemos a Rogelio. Muchas gracias.